¿ya? En la medida que vayan llegando vamos a ir, así que, bueno, entramos ahora a la cuarta semana. Un gusto saludarles a todos. Espero que hayan disfrutado por lo menos un poquitito el fin de semana largo, aparte que tuvieron harto que estudiar, pero por lo menos que se hayan dado un día de relax. ¿Se lo habrán dado o no? ¿No? No, Tratando, profe, tratando. tratando, me Casi parece. todos los días. Estamos todos iguales, pues. A mí también me tocó trabajar porque para prepararles los videos y todo, el viernes estuve trabajando. Pero bueno, a ver, una primera retroalimentación, ¿les parece? Respecto de la evaluación anterior. Estuvo bien en general, la verdad que estoy bastante conforme, hay algunas notas no tan buenas, pero que si observan la retroalimentación, son cosas que tienen que precisar, ¿ya? Respecto de, por ejemplo, quiero enfatizar dos puntos débiles que están en la parte 1, que era el trabajo en Excel que había que hacer. Uno, que cuando yo tengo una variable continua con una dummy, la multiplicación de esas dos genera un cambio en, a ver si me pueden ayudar, genera un cambio en pendiente, La pendiente. no es la constante, ¿ya? La constante solamente cambia cuando yo introduzco una dummy sola. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las dummy solitas la otra vez? Que es, solo agrego el alfa por la dummy, por ejemplo, dummy mujer, o por dummy raza blanca, o la dummy por satisfecho, por ejemplo, si tuviéramos una dummy relacionada con unas variables de satisfecho o no satisfecho. Esa dummy sola cambia el intercepto, pero cuando yo la multiplico con una dummy, con una variable continua, me va a modificar la pendiente. ¿Ok? No me modifica las dos. Varios me contestaron eso, me modifica intercepto y pendiente. No, 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 no. El intercepto me lo modifica solo cuando yo agrego una variable dummy. ¿Sí? Y la pendiente se me modifica cuando yo hago la interacción entre una dummy y una variable continua. ¿Estamos? Ahora, en ese mismo contexto, y ahí voy a compartirles la pantalla. A ver, aquí alguien me escribió en el chat. No, no hay descanso, profe. Ah, pucha. Así estamos como con harta cosa. Pero hay que tratar de organizarse y darse un pedacito de descanso. Ya, sigamos. Voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Respecto de... para mostrarles la interpretación, porque tenemos ahí complicaciones con la interpretación, muchos, ya tuvimos varios 7 en todo caso, pero tenemos un problema con la interpretación de esa interacción, ¿ya? Algunos la tuvieron medianamente bien, ¿ya? Y yo les puse todo el puntaje igual y les puse ahí la redacción, de tal manera de que para una próxima no se equivocaran, ¿ya? Ah, no, la tengo acá. Ya me acordé dónde está. Yo le subí, en todo caso, en el campus virtual, ya para que sepan también aquellos que no hicieron el test o aquellos que lo hicieron, pero tuvieron algunos errores, no quedaron muy claros con la retroalimentación, ¿ya? Yo le subí, se los voy a mostrar inmediatamente, le subí ese ejercicio resuelto, ¿ya? Acá, ¿ven el campus? Si me pueden decir así, porfa, o decir sí, profe. Sí, Sí, se ve. profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Mire, donde está aquí la evaluación, le subí la pauta, ¿ya? O sea, le subí la misma tarea, pero con la pauta correspondiente. Qué raro. A ver, ¿por qué sale así? Quizás me equivoqué yo en subir la noche. No, me equivoqué. Como lo hice tan tarde, porque tratando ayer de revisar todos los controles, me equivoqué, pero lo tengo aquí para mientras, se los voy a mostrar igual.
De ahí lo voy a subir bien, ¿ah? Anoche, como lo hice muy tarde, lo voy a mostrar, disculpen. Anoche seguramente me... ¿Dice pauta en alguna parte? Abajo, profe. Abajo de ese. Ahí. Ya, acá está. Aquí lo ven, ¿no es cierto? ¿Ven mi Excel? Sí, ¿Chiquillos? profesora. Ya, perfecto. Sí, profe. Miren, ¿cuál fue una de las principales más complicadas y más malas que tuvo la mayoría? ¿Ya? Bueno, efectivamente, en esta había que agregar una variable gender por educ. ¿Ya? Claro, porque lo que está pidiendo es incorporar una variable que permita observar si a mayor educación los hombres reciben el mismo salario que las mujeres. ¿Ya? Entonces, para poder observar eso, educación con gender, tengo que incorporar una dummy multiplicada por la variable educ. ¿Ya? La mayoría la tuvo buena esa. Solamente algunos que no sé de dónde salieron me agregaron la variable edad. ¿Ya? Yo creo que no leyeron bien, ¿ya? Porque no es eso lo que se les está preguntando. ¿Ya? ¿Qué representa esta variable? Representa un cambio de pendiente. ¿Ya? No representa un cambio de intersecto, porque como están multiplicadas, representa un cambio de pendiente. ¿Cómo se interpreta este nuevo coeficiente? ¿Ya? Aquí también hubieron errores o faltas de precisión. Como les digo, uno lo tuvieron muy mal, y ahí no tuvieron puntaje, y otros lo tuvieron relativamente bien, ¿ya? Pero también les puse ahí una retroalimentación. El nuevo coeficiente que acompaña a Gender Educ 165 daba, ¿se acuerdan? Y fracción, o sea, en promedio, por cada año adicional de educación, el salario de un hombre aumenta en 165 unidades monetarias más que el de una mujer. ¿Ya? A ambos, aquí lo que se está haciendo con esa variable, chicos, es comparar a ambos, hombres y mujeres, les sube un año la educación. ¿Y qué me está diciendo esto? ¿Ya? Que si a ambos les sube un año adicional de educación, los hombres reciben un salario o les aumenta su salario en 165 unidades monetarias más que lo que le sube a una mujer. ¿Estamos? No sé si queda claro. ¿Dudas, no? Ya, por lo visto no tengo dudas, ¿no? Chicos, ok. La otra pregunta que también fue bastante compleja en la respuesta que tuvieron, varios, no todos, pero varios, es esta. En función de los resultados, ¿qué modelo es mejor? Ya, aquí efectivamente la literatura, y lo que hablamos en clase, pero también la literatura, habla que es muy complejo la comparación de modelos. Sin embargo, cuando yo tengo modelos de regresión múltiple, yo voy a usar el nivel de ajuste R cuadrado ajustado, ¿no es cierto? Porque me ajusta por la pérdida de grados de libertad. ¿Ya? Y por lo tanto, un modelo de regresión múltiple con 3 variables y un modelo de regresión múltiple con 5 variables o más, también cada uno de ellos está ajustado a sus grados de libertad. No así el R cuadrado original. Por lo tanto, son comparables si se cumplen dos condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Chicos, o voy a estar pensando que no me escuchan. ¿Aló? ¿Cuáles eran esas condiciones, chiquillos? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que ¿Cuándo tengan la yo misma... puedo comparar los R cuadrado ajustados de dos modelos?
La misma No cantidad tiene de la observaciones. variable dependiente. Cuando tengan, esa es súper importante, cuando tengan la misma variable dependiente, ¿ya? Y tengan el mismo número y las mismas, mejor dicho, no solamente el número, sino que las mismas observaciones. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, sí era posible comparar ambos modelos a partir del R cuadrado ajustado y decir cuál era mejor. Claramente, como algunos me pusieron, esa es una primera aproximación, después yo la puedo complementar con la significancia, etcétera, de las variables, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero yo puedo, porque es simple hasta ahora, yo puedo comparar dos modelos cuya variable dependiente sea la misma. ¿Ok? Puedo compararlos. Siempre y cuando, como dice al inicio, la variable dependiente sea la misma y ese modelo nuevo o diferente, ¿no es cierto?, se haya estimado sobre la misma cantidad de observaciones, sean los mismos sujetos, las mismas empresas, los mismos países. ¿Ok? ¿Estamos, no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y esta última, la verdad que quedé bien, súper bien, porque la mayoría la tuvo buena. Hay que estandarizar los coeficientes para compararlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó con algunos que se fueron al modelo 1? Pero estábamos trabajando en función del modelo 2. Entonces había que estandarizar los coeficientes del modelo 2. ¿Sí? ¿Estamos? No del modelo 1. Y en el modelo 2, la variable que tenía mayor efecto sobre, en este caso, el salario, era esta variable nueva que habíamos creado porque tenía un valor de coeficiente estandarizado más alto, de 0,96. ¿Ya? Y por lo tanto es esa la que tiene un mayor efecto sobre el salario. ¿Estamos? La otra parte, en general, la tuvieron casi todos buenas, ¿ya? Así que les felicito, la verdad, yo creo que están avanzando bien, ¿ya? Creo que hicieron el trabajo a conciencia, ya tuvimos buenas notas, tuvimos desde 7 y tuvimos algunos rojitos, pero yo ahí también los invito a esos alumnos a revisarlo como les puse en la retroalimentación, hacerlo de nuevo, no necesariamente mirando la pauta, sino que ustedes solo haciéndolo, y si tienen por favor alguna duda, no duden en consultarme, ¿ya? Para poder verlo. La ayudante obviamente también va a reforzar parte de las áreas más débiles que tuvimos, ¿ya? Por otro lado, no sé si hay alguna duda hasta aquí, chiquillos. Profe, Dígame. yo tenía una duda con la 1C del Excel, que no pude llegar a ese resultado, llega a No. otro. A ver, veámoslo. Voy a compartir nuevamente el 1C. Ah, sí. De hecho, yo creo que aquí todos lo tuvieron bueno, excepto 1 o 2 personas, ¿ya? ¿Cómo tú llegas a esto? A ver si alguien me puede ayudar, porque casi todos lo tuvieron bueno, ¿ya? Por ejemplo, Rodrigo Salvo, ¿estás por ahí? ¿Estará Rodrigo, ya que se sacó un 7? ¿No está? Ya. ¿Y Solís está? Me parece que él estaba porque me habló delante. Hola, profe, sí. Cuénteme, ¿me puede ayudar para responderle a Álvaro? En el caso, primero había que sacar el caso del hombre y después el de la mujer, ¿o no? ¿Ya? ¿Era en eso? No, aquí. ¿A cuánto asciende el salario de una mujer con 10 años de educación y 10 años de experiencia y el caso de un hombre en iguales condiciones? Había que fijarse en cada una de las variables y ir, ¿cómo se llama esto? Poniéndole en el coeficiente el 10 y ir fijándose en cada una de las variables. Muy bien, exacto. Muy bien, Oscar. Oscar, ¿no es cierto? Sí. Aquí, Álvaro, lo que había que hacer es que tú tienes este modelo, que dicho sea de paso, por favor, la verdad que porque revisar todo esto, estuve ayer como 4 horas tratando de revisarlo, y me es más fácil revisarlo en el Excel, ¿ya? Así,
más rápido. Entonces, para la próxima, yo revisé todos igual, los que me mandaban en PDF, en Word, les pediría que para una próxima, ojalá puedan todos, el 80% la respondió así, así que no hay problema, puedan responderlo de esta manera. Si es que yo se los pido de esta manera, se los pido porque saben que es más rápida la revisión también, me ayuda a eso. Y segundo, yo les pedí que me anexaran los Gretel aquí, los output, de hecho dice, insertar acá el output, insertar, y hay algunos que no lo pusieron, entonces les daban otros resultados que yo no pude ni mirar qué ocurría, ¿ya? Pero volviendo a la pregunta de Álvaro, aquí lo que hay que hacer es, este es tu modelo estimado, con una constante, con un coeficiente de educación, con un coeficiente que acompaña experiencia y con un coeficiente que acompaña a gender, ¿ya? Una problemática que tuvieron algunos, ¿ya? Es que gender, ¿ya? O hicieron dos modelos, no había problema en eso, pero yo creo que les tomó más tiempo para eso, es que aquí tú tienes que saber quién es 1 y quién es 0. ¿Quién era 1 aquí? Y eso te lo da la data, ¿ya? Y Uno la es el data te hombre y decía 0 la que mujer. 1 era Hombre, hombre y 0 era la Mujer. 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 Entonces aquí, Álvaro, lo que tú tenías que hacer era constante más este coeficiente, ¿por cuánto? Por 10. Profe, ¿Mm? sí, es que ahí el problema que tengo yo es que no sé por qué hay que sumarle la constante. Es que la constante es parte del modelo. La Ah, constante es parte del modelo, porque, mira, muy buena tu pregunta, más que nada la voy a escribir aquí al lado, ¿ya? Para que no queden dudas. Mi modelo, wage, ¿no es cierto? Es igual a 434, lo voy a colocar sin decimales para no demorarme tanto, ¿ya? Más 133 por educ, más 34 por expert, y más 470 por gender. Ahora, súper importante porque también hubo algunos, no todos, una mala interpretación del intercepto. Este intercepto es parte del modelo, Álvaro, porque ¿qué es lo que representa el intercepto? A ver si me puedes tú mismo responder. El intercepto es cuando el valor cuando las otras variables son constantes o cero. Pero entiende Sí. qué es lo que es eso, qué es lo que es. Más que esa interpretación tan genérica. ¿Qué es lo que es el 434? El salario cuando no tiene educación, cuando no tiene experiencia y cuando es mujer. Perfecto. O sea, ¿Me ¿sí? entiendes? Por eso que hay que introducirlo. Porque ese se podría decir como que sería el salario base de una mujer sin educación y sin experiencia. Ya, es que, profe, mi Entonces, duda era, ¿sí? ¿te puedo terminar? Mire, sí, Entonces, sí. cuando yo te pido con 10 años de educación y 10 años de experiencia, este es cuando no tiene educación. Y recuerda que estos coeficientes, 133 y 34, cada uno de manera independiente representan cuánto aumenta el salario por año adicional de educación, ceteris paribus, o cuánto aumenta el salario por año adicional de experiencia, ceteris paribus. Y el 470 representa la diferencia salarial entre un hombre y una mujer. En este caso, como hombre es 1, te dice que en promedio los hombres ganan 470 unidades monetarias más que una mujer. Entonces, por eso que tú tienes que incorporar todos los coeficientes y darle los valores que corresponden. Ya, profe, gracias. Es que yo No me sé había si te confundido entiendes. porque, ¿Mm? sí, es que como había dicho, ahí dice cuánto aumenta. No. Entonces yo dejé, Ah, yo ya, es que yo dejé creo el que es una mala intercepto, interpretación de la palabra, Álvaro, para que nos pongamos de acuerdo. sí, yo dejé el Cuando uno intercepto así dice en a cero, sí. cuánto asciende algo, no significa en cuánto aumenta, a cuánto alcanza el valor. Esa es la definición de asciende en ese sentido, no de ascender. ¿Ya?
Sí, Para sí, por poder, eso. ya, para que nos pongamos de acuerdo, es un detalle menor, pero para que lo tengas bien. Cuando se hable a cuánto asciende, cuánto es, a cuánto alcanza, estamos hablando de un valor fijo. Y cuando estamos hablando del coeficiente que acompaña a las variables, estamos hablando de cambios en Y ante cambio en X. Y ahí vamos a hablar en cuánto aumenta o en cuánto disminuye. ¿Sí? Pero el intercepto, de hecho, tú lo puedes interpretar, en este caso 434, tú puedes decir que en promedio el salario de una mujer sin educación y sin experiencia asciende a 434 unidades monetarias. O es de 434 unidades monetarias. ¿Ya? Pero tú no puedes decir, ¿ya?, que por cada año adicional de educación el salario asciende a. En ese caso, asciende en, si quieres colocarlo como medida de subida, ¿ya? Aumenta en. ¿Sí? Sí, profe, No te gracias. Eso era. no te vas a volver a Sí. equivocar en todo caso, ¿ya? ¿Otra duda, chicos? Entonces, esa pauta va a estar, yo la subí mal por lo visto, pero no, a él le subió alguna otra prueba, así que, bueno, ahí lo miran, pero yo la voy a cambiar porque seguramente anoche me equivoqué con el dedo y lo subí mal. Ya, ahora quiero ir a las preguntas de la prueba, de la parte 2, ya que ahí hubieron, en general también estuvieron bastante buenas las notas, pero hubieron 4 preguntas que son las que tuvieron un poquitito menos de correcta, o el mayor porcentaje de los estudiantes, si lo queremos ver así, se equivocó, ¿ya? Entonces se los voy a mostrar también para antes de continuar, para que no dejemos eso perdido, ¿ya? Si alguien me quiere preguntar algo por mientras, soy todo oídos, chicos. No, ya. Mira, una de las preguntas que tuvo más dentro de, ¿ya?, un poquitito más de error, fue la 4, que hablaba de esto. Se desea estimar un modelo que explique el salario en función del nivel educacional, género y el sector, ¿no es cierto? Para ello se realizó un estudio sobre 100 trabajadores, etcétera, Profe, etcétera. no está compartiendo pantalla. Ah, sorry, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Ahora sí. ¿Y ahora sí? ¿Lo ven? Sí. Ya, perfecto, gracias por avisar. Ya. Aquí dice, donde Y es el salario en miles de pesos, X es el nivel de educación en años, y D género es una dummy del género del trabajador donde 1 es mujer y 0 es hombre. ¿Ok? Y D sector es una dummy donde 1 es que trabaja en el sector servicios y 0 que trabaja en otro sector. ¿Sí? Y aquí están los coeficientes estimados. Está el ESS y el TSS también. ¿Sí? ¿A cuánto asciende el nivel de ajuste del modelo estimado? La respuesta correcta era 55.7. ¿Ya? Varios me pusieron 57. El 57 era el R cuadrado. Y el 55.7 era el R cuadrado ajustado, que es el que yo tengo que mirar, ¿ya?, cuando estoy en presencia de una regresión múltiple. ¿Ok? Pero, profe, Dígame. cuando se refería al nivel de ajuste, se refería al R cuadrado y después dijo que el nivel, o sea, el R cuadrado ajustado se decía nivel de ajuste ajustado. No, es que ambos son nivel de ajuste. Ambos son nivel de ajuste. Yo soy la que tengo que decidir qué R cuadrado miro. Ah, es que ¿Me yo pensé entiendes? que pedía No. específicamente el nivel de ajuste, o Yo sea, R pensé cuadrado. que ese fue el por qué se equivocaron, ¿ya? Pero cuando uno les pide evaluar el nivel de ajuste de un modelo, el que tiene que tomar la decisión de qué mirar son ustedes. ¿Ok? Ah, Porque el nivel de ajuste de ese modelo, el más pertinente, ¿cuál es? El ajustado. El R cuadrado ajustado. ¿Sí?
Profe, pero es que Dígame. le tengo una consulta, porque si usted no hubiera puesto el R cuadrado, o bueno, simplemente el nivel de ajuste y no el nivel de ajuste ajustado, le hubiéramos calculado el nivel de ajuste, ajustado, perdón, eso. Porque nosotros mismos incluso calculamos ambos, pero como decía nivel de ajuste, nos decidimos quedar Claro, con el nivel de es que ajuste. nunca les vamos a preguntar cuál es el nivel de ajuste ajustado. Les vamos a preguntar cuál es el nivel de ajuste del modelo. Y yo, que sé, ustedes, no yo, ustedes que ya saben discriminar entre la pertinencia de un R y un otro R cuadrado. Eso es lo que se le estaba pidiendo. Si ustedes fueran capaces de discriminar, en este caso, que el pertinente para medir el nivel de ajuste del modelo, recuerden que el concepto sigue siendo el mismo. El concepto, chiquillo, por si acaso generó duda, sigue siendo el mismo, nivel de ajuste. Para medir el nivel de ajuste hay dos. El R cuadrado, que es el tradicional, el clásico, que es el que primero estudiamos, pero que es pertinente para la regresión simple. Simple. Y el otro, que es pertinente para regresiones múltiples porque incorpora la pérdida de grados de libertad, es el R cuadrado ajustado. Pero ambos miden nivel de ajuste. ¿Estamos? Profe, en ese Sí. caso, para las siguientes pruebas y evaluaciones y trabajo, cada vez que usted nos hable de nivel de ajuste, nosotros tenemos que considerar que el ajuste ajustado. Depende, pues, hijo. Si es una regresión simple, ¿cuál va a mirar si yo le pido el nivel de ajuste? O sea, el R cuadrado es para lineal o simple, y para múltiple siempre vamos a ocupar el ajustado. Exacto. Es más Ya, pertinente. ¿Sí? Pero ambos, si ustedes se fijan también en las PPT que fuimos viendo, hablamos de nivel de ajuste en modelos simples y en modelos múltiples. Y lo que cambió fue la fórmula, si se puede decir, o el instrumento para poder evaluarlo. De hecho, ¿ya? De hecho, esa es una diferencia técnica, chiquillos. ¿Ya? Hay veces en que los mismos análisis más rápido que hacen los estadísticos miran cualquiera de los dos y ven el R cuadrado, pero dicen, pero si usted estuviera haciendo una aplicación real y una investigación real, es más pertinente mirar el R cuadrado ajustado. Y como ustedes están estudiando esto técnicamente, ¿ya? Ustedes son los que tienen que discriminar en cuál es más pertinente. Profe, Dígame. yo si me meto a Gretel y pongo una simple, ¿me va a salir en el output R cuadrado ajustado? ¿O solo Claro va a que salir sí, cuando tengo uno múltiple? también te va a salir. Y en ese caso, A ver, ¿qué hago? chiquillos, yo les Es he que dicho yo en entiendo, varias profe, que oportunidades, se el lo voy a ajustado repetir. solo para el múltiple, Sí, no, pero te lo pero quiero repetir. Lo que pasa es que, chiquillos, el output de Gretel les puede dar muchas cosas, ¿ya? Pero aquí el rol que ustedes tienen es de poder interpretar lo pertinente. Recuerden que si yo agrego variables explicativas, ¿qué va a pasar con el nivel de ajuste? Que muy bien me lo dijeron muchos en el trabajo, en la prueba. ¿Qué va a pasar con el nivel de ajuste? aumenta. Va a aumentar. Por lo tanto, si ustedes no entendiesen bien el real valor u objetivo de un modelo de regresión y lo malinterpretan con que es subir el nivel de ajuste, obviamente que usted le va a colocar 100 variables y le va a dar un R cuadrado ajustado de 0,9999 y va a quedar feliz. Y el modelo se lo va a permitir y el Gretel te lo va a permitir. ¿Quién tiene que hacer esa discriminación, chiquillos? Ustedes. Nosotros. ¿Ya? Porque el Gretel, de hecho, investigador. claro, el que haga el estudio, por ejemplo, lo mismo con las DAMI. Si yo tengo una DAMI como el ejercicio de la semana pasada, raza, ¿no es cierto? Blanco, afroamericana y asiática. 1, 2, 3. Así está contemplada en la base de datos. 1, 2, 3. ¿Yo la puedo meter en Gretel sin convertirla en DAMI? Sí, De poder, puedo. se Y me puede, va a dar un pero no output, se debe. ¿me entiendes? Y me va a dar un output con un valor. Y me va a decir raza 1,8, por ejemplo. Pero, ¿qué significa ese 1,8? Que por cada punto que aumenta la raza,
la variable dependiente aumenta en 1.8, ceteris paribus. ¿Y qué significa eso? El output, el Gretel te lo permitió. ¿Ya? Porque es una máquina, es un software. ¿Sí? Son ustedes los que tienen que discriminar previo y durante el análisis. ¿Me captan? De hecho, el Gretel, y de ahí lo vamos a ver, ahora que vamos a partir con la parte de significancia global, de hecho, el Gretel no te calcula, ¿ya?, la significancia global para un modelo de regresión múltiple, o sea, simple, ¿ya? Porque tiene solamente una variable dependiente. Pero si yo quiero calcularla, la puedo calcular, obviamente. Pero el Gretel como que no la saca porque como tienen que ser 2 o 3 parámetros iguales a 0, o todos, ¿no es cierto?, los dependientes, ¿ya? Pero aunque no me lo dé el Gretel, yo lo puedo pedir, lo puedo sacar. Porque depende de lo que yo esté estudiando y lo que esté tratando de interpretar y analizar. ¿Estamos? Entonces, para que no nos equivoquemos más, nivel de ajuste es cómo el modelo se ajusta a los datos. Eso es. ¿Ya? ¿Cuánto de la variación de Y respecto de su media la explica el modelo? Y es una mirada bastante discutible, pero que es uno de los parámetros básicos de análisis, pero no necesariamente el más importante. ¿Ya? En ese caso, yo voy a mirar el nivel de ajuste dependiendo del tipo de modelo que tenga. Simple, R cuadrado. Aunque me aparezca en el Gretel el R cuadrado ajustado. Múltiple, R cuadrado ajustado. ¿Sí? Aunque me aparezca el R cuadrado, porque en el múltiple te van a salir los dos R cuadrados. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Quién mira y quién decide cuál utilizar para evaluar el nivel de ajuste y comparar los niveles de ajuste entre regresiones múltiples? ¿Ya? Fíjate, si yo tuviera una simple y una múltiple, les hago esa pregunta para continuar. ¿Ya? Si yo tuviera una simple y una múltiple y tuviera que compararlos, ¿cuál usaría? ¿El R cuadrado ajustado? Perfecto. Es que, profe, el R cuadrado ajustado no se usa para el simple, pero yo tengo que comparar cosas que sean comparables, con la misma fórmula, el mismo denominador, ¿ya? E independiente que yo tengo que comparar peras con peras o manzanas con manzanas en ese sentido. Entonces tendría que comparar los R cuadrados ajustados. ¿Ya? Porque no lo puedo comparar en base a dos fórmulas distintas. ¿Ya? ¿Estamos o no? Sí. La otra que fue un poquito, no tanto, pero un poco, no completamente todas la tuvieron buena, o la mayoría, ¿no es cierto?, fue la 6, que decía esto. ¿Lo ven? ¿Ven la pregunta? Sí. Sí, Ya. se ve. Sí, La profe. correlación entre variables explicativas es importante observarla en modelos de regresión simple y múltiple, ya que así puedo evaluar tempranamente problemas de multicolinealidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que la regresión múltiple no se ve. ¿La regresión cuánto? Múltiple. No, pues al revés. Va, la simple, perdón. En la simple, porque en la simple, ¿cuántas variables explicativas tengo? Chiquillos. Una. En la múltiple tengo dos o más, ¿no es cierto? Ujú. Explicativas. Por lo tanto, ¿cuánto puedo analizar la correlación entre las variables explicativas? ¿Puedo hacerlo en una simple? No, tiene que tener más de 2. Exacto, dos o más, ¿sí? Por Solo la tanto, solo para el futuro, cuando lo veamos con mayor detalle, ¿problemas de multicolinealidad podrán haber en modelos de regresión simple? No, No, porque tiene que ver con la relación entre las variables explicativas, claro. es decir, dos o más variables explicativas.
¿Sí? La otra fue la 7. Lo tengo anotada aquí. ¿Qué decía la 7? R cuadrado ajustado significa ajustado por los grados de libertad. Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? De las sumas de los cuadrados total, ¿no es cierto? El TSS y el ESS. ¿Está bien o no? Es falso, si no me equivoco. Falsa. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Era el nivel? TSS y con el RCS. Perfecto, porque eran los grados de libertad asociados a RCS y a TSS, no a lo explicado, a lo no explicado y al total. ¿Ya? Recuerden, esto es simple de verlo cuando ustedes tienen las fórmulas. ¿Se han ido haciendo su formulario, no? ¿Chiquillo? Virtual. Sí. Pero háganselo en el cuaderno, así, en un cuadernito así, háganselo. ¿Sí? Ya, y la última, de nuevo, se desea estimar el modelo, lo mismo que vimos delante, y aquí dice algo, de acuerdo a los resultados, aquí están los coeficientes, aquí está el modelo. ¿Ya? De acuerdo a los resultados, se puede observar que las mujeres reciben un menor salario por año adicional de educación. Para poder Falso. evaluar eso, ¿qué debería tener en el modelo? Chiquillos, ¿Puede plantear la pregunta de otra forma? Por favor. no, es que quiero leerla como está porque si no voy a tergiversar, puede que haya otro significado. La voy a volver a plantear. Ahí tienen ustedes el modelo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y aquí están los coeficientes. Y dice, de acuerdo a los resultados, se puede observar que las mujeres reciben un menor salario por año adicional de educación. No, por año de educación no, porque el coeficiente de educación no es con signo negativo. Ya, esa es una Aumenta. manera de mirarlo, ¿no es cierto? Esa era Sí. una posibilidad de mirarlo. Y eso es súper importante lo que tú planteas. Este es el coeficiente de educación, A1, y A1 es Positivo. 150. A uno es 150. Sí. Entonces, ¿esos 150 son para quiénes? ¿Para los hombres o las mujeres? Para ambos. Para ambos. ¿Ya? Porque 150 se interpreta que por año adicional de educación, el salario aumenta en 150 Aumenta en 150. unidades monetarias o miles de pesos. Ceteris paribus. Y ese ceteris paribus es que le aumenta tanto a las mujeres como a los hombres. Esa era una manera de mirarlo, por lo tanto era falsa. Y la Sí. otra era que por año adicional de educación las mujeres reciben un menor salario. Podía ser con una variable multiplicativa educación por Educación por género. Y eso no está aquí, No. no se presenta. ¿Estamos? Algunos, no fue el caso de ahora, por lo menos no tuve la oportunidad de revisarlo, pero algunos se equivocan de repente cuando interpretan estos, ¿ya? Estos, chiquillos, el A1, afecta a hombres y a mujeres. Si aquí yo tuviera otra que dijera experiencia, afecta a hombres y a mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres está aquí. Por ejemplo, ¿el A3 es para hombres o para mujeres? Da mi sector. Es Para para ambos. ambos. ¿Estamos? Para ambos. Y me gustaría llegar a algo para terminar esto, para ver si quedó claro. ¿Quién me puede interpretar el A0? A ver, chiquillos, ¿quién se atreve a interpretarme el A0? ¿Qué es lo que es el A0 aquí? Es el Sería intercepto, profe. Intercepto. la cantidad más Ya. que gana un hombre en comparación a una mujer. ¿El A0?
No, no, no. El Esa acero, diferencia, discúlpame, esa diferencia entre cuánto gana un hombre y una mujer, ¿qué coeficiente la captura? el A2. La 2. La 2, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el acero entonces? Es el Sería- valor de Y cuando todas las demás variables son cero. Sí, pero interpretémoslo. Interpretémoslo. Sería el sueldo El cuando las demás sueldo variables. ¿Ya? El sueldo sin años de experiencia, sin educación. No, Sí, aquí no hay experiencia. Ah, Ojo, perdón. Es el Siendo- salario ojo. inicial para Sí. hombres y para mujeres cuando además variables son cero. Por Malo. ejemplo, ¿Por qué está malo eso? Solo para hombres. Solo para Hay hombres. que, ¿Quién me respondió hay que- eso? yo, ¿Para Bruno. explicarle? ¿Álvaro o no? No, No, Bruno. Bruno. Sí, el A ver, Álvaro falla. el acero, como bien dijo alguien, de manera bien genérica, representa el valor de Y, en este caso del salario, cuando las X o todas las variables son cero. El tema es que cuando yo tengo variables continuas, yo puedo decir cuando la experiencia es cero, cuando la educación es cero, cuando las horas de ocio son cero, ¿me entiendes? Si tuviera eso. Pero cuando tengo dummies, tengo que interpretarla cuando esa dummy toma el valor Ya, ya. cero, que es una categoría particular. Entonces, ¿cuándo es cero? Cuando es hombre Cuando es hombre y y actúa en otro sector. cuando no Trabaja trabaja en en el otro sector. sector servicio o trabaja en otro sector que no es servicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que es a cero? Es el salario promedio De de un hombre. un hombre que trabaja en el sector no servicios o en otro sector y que tiene 0 años de educación. 0 años de educación. Eso es a cero, chiquillos. Ya, ¿Estamos, no? sí. Por lo tanto, si yo tuviera que ponerle solo con letras aquí, ¿cuánto es el salario de un hombre con 1 año de educación y que trabaja en otro sector? Con 1 año de educación ¿Sí? sería A0 más A1 más 400. ¿Ya? Sería 400, porque sería 250 más 150 y listo. Porque como es hombre, ¿cuánto es la edad mi género? 0. 0. 0. Y trabaja en otro sector, ¿cuánto es la edad mi 0. sector? 0. 0. Por lo tanto, ¿cuánto es? 250 más 150. ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Y el de una mujer, cuánto sería? ¿En las mismas condiciones? 300. 300, ¿no es cierto? Porque sería 250 más 150 menos 100. Pero yo podría sacarlo sin hacer todo ese cálculo y decir, si para el hombre era 400, como la mujer gana 100 menos, saco al tiro que es 300. ¿Ok? Ok. ¿Estamos claros, no, chiquillos? Ya, esa es más o menos la revisión para que así no queden dudas, pero insisto, yo les felicito, ¿ya? Espero que, creo, ¿ya? Que están estudiando, obviamente que van a salir cositas nuevas y que van a ir apareciendo, y esto se va a ir agregando más y más, ¿no es cierto? Y complejizando un poco, pero es súper importante que vayan teniendo estos conceptos y estas primeras apreciaciones sumamente claras. Hay una pregunta solamente del intercepto, ¿está respondida o no? ¿O todavía tiene la duda Constanza? ¿No? Gracias, está listo entonces, perfecto. Ya. Vamos ahora a nuestra materia que vimos. ¿Vieron los videos? Chiquillos. El primero, profe. Sí, el primero, Tienen profe. que mirar los dos porque son ambos importantes. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen ahora
¿ya? Vamos a seguir el jueves, en todo caso, recuerden que esta semana, menos mal que tenemos dos clases, así que no hay problema. Entonces, yo terminé el video 2 o el 1, no recuerdo bien cuál de los dos, con estas preguntas que voy a presentar ahora, sobre la cual nosotros vamos a ir analizando el tema, ¿ya? Son dos temáticas súper relevantes las que vamos a ver esta semana, ¿ya? Que son aplicadas y que son parte sumamente relevante para la interpretación, para el planteamiento y también para la evaluación e interpretación de los modelos que uno estima, ¿ya? Que es forma funcional y significancia individual y global. Entonces, les voy a presentar no sé si lo ven, parece que no, creo que no. Les voy a presentar No. Ahí está. Ahora sí, profe. Ahora sí, perfecto. Está en función de los mismos PPTs que subí en todo caso también y que les hice los videos. Ya. Miren, ¿cuántos modelos hay aquí? 4. 4. ¿Los ven? ¿Cuál es la diferencia entre estos modelos? ¿Qué me podría decir, ya, ustedes ya con todo lo que han visto, cuál es la diferencia entre estos 4 modelos? Las Número de variables que variables. considera. Perfecto, muy bien. El número de variables que considera. ¿Son todos de regresión múltiple o hay alguno de regresión simple? Todos múltiples. Todos múltiples, muy bien, ¿no es cierto? Porque tienen más de una variable explicativa. Y las variables que están ahí, dándole una mirada así general, chiquillos, ¿de qué tipo son? ¿Cualitativa o dummy, al parecer, si están incorporadas, o son todas cuantitativas? Dami. ¿Solo dummies? Cuantitativa igual. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es cuantitativa, Silvana? La experiencia. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es cualitativa, por ejemplo, Oscar? Casado. Ya, casado. Que seguramente los compara con quién? Con el no casado, ¿no es cierto? Con el no casado, claro. Porque hay muchas categorías de no casado, así que ¿para qué nos vamos a casar con una? ¿Sí? Y cuando sale el ranking, por ejemplo, quintil 2, 3 del ranking NEM, ¿cuál creen ustedes ahí que es la omitida? Benjamín, que está con su perrito ahí. Benjamín Bascur, ¿estás por ahí? Con los otros quintiles, profe, yo creo. Pero míralo, mira lo que está ahí. ¿Cuál crees tú que es el omitido? ¿El 1? El 1. Los quintiles, recuerden que lo Claro, que no son... aparece. ¿Ah? Claro, no aparece. Claro, pero más que no aparece, recuerden que lo que son los quintiles, separan una población en 5 grupos Sí. de 20% cada uno, ¿no es cierto? Agrupaciones. Entonces aquí aparece el quintil 2, el quintil 3, el 4 y el 5. ¿Cuál no está? El 1. El 1. ¿No ves? Y aquí, 2, 3, 4, 5, ranking PSU, también ¿cuál no está? El 1, ¿ya? Hay algunos que me va a ser más fácil saber cuál es, y en otro tengo que yo revisar, ¿no es cierto?, el estudio para observar cuál es. Pero ¿qué característica tienen estos chiquillos? Es que el nombre de la variable, que es la que acompaña al coeficiente, ¿no es cierto?, que está aquí, son bastante obvios. ¿Lo ven o no? Entonces, siempre es bueno transformar una variable, cuando yo la transformo en dummy, colocándole el nombre que tiene el valor 1. Porque me es más fácil poder interpretar también los hallazgos, en vez de colocarle dummy género. ¿Cuál es el 1 y cuál es el 0? ¿Me entienden? Mejor colocarle directamente el nombre. Ya. Entonces, ¿qué tiene de diferencia este modelo? Que es distintas variables. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven de diferente? ¿Cuál es la variable dependiente aquí? Chicos, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Salario? ¿Qué dice ahí? Lean, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la variable dependiente? Salario. El salario de los ingenieros ¿Mm? comerciales. Pero lean lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la variable dependiente? Salario.
¿Ven el salario como variable dependiente o ven otra cosa nueva? Log W. Log. El log del salario de W, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí estamos incorporando una nueva forma funcional, donde una variable dependiente o explicativa, en este caso son todas directas, pero aquí se coloca como log del salario, logaritmo. Y aquí, por tanto, estamos hablando de una nueva forma funcional que, estimada con mico, permite, ¿no es cierto?, va a permitir que la pendiente no sea constante, es decir, que podamos tener modelos mucho más realistas, ¿ya? Eso es lo que muestra el cambio de la forma funcional, ¿ya? Que yo pueda tener modelos estimados con mico, dadas las restricciones que éste tiene, pero modelos no lineales, ¿ya? Lineales en parámetros, porque ese es un supuesto básico que tiene, pero no necesariamente lineales en variables, es decir, pueden tener una transformación las variables. Por lo tanto, aquí la variable dependiente es el logaritmo del salario, y tengo 4 modelos que yo estimé, ¿ya? ¿Se pueden comparar estos modelos? En este Chicos, caso sí, porque se compara con la misma variable dependiente, ¿no? perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Como tienen la misma variable dependiente, y asumimos, aquí tenemos que hacer el supuesto, que estas 4 regresiones están estimadas sobre las mismas observaciones, yo podría compararlo. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor modelo aquí al parecer? 4. El ¿Por 4, qué? La regresión 4. ¿Por qué? porque Con tiene nivel de mayor. ajuste mayor. El ajuste mayor. Ya, y si usted se fija, ¿cuál presenta? ¿Qué nivel de ajuste presenta? 45%. ¿Sí? Pero el R cuadrado ajustado, ¿lo ven o no? ¿Por qué presenta esto? Porque son todas regresiones múltiples. Múltiples. ¿Ya? Y cada una de estas va incorporando la pérdida de grados de libertad. ¿Sí? ¿Qué forma funcional tienen estos modelos? Ya no tiene una lineal en dependiente y lineal en explicativa, sino que tiene una logarítmica y una lineal. ¿Ya? Interprete el coeficiente mujer. Ya, esto se los voy a dejar, lo vamos a volver a ver porque veo que no han repasado eso, lo vamos a volver a ver la próxima clase, ¿ya? Para poder continuar. Pero quiero que la próxima clase me puedan interpretar el coeficiente mujer. ¿Cómo lo interpretarían este coeficiente? ¿Sí? ¿Será igual en un modelo log-lin que en uno que era salario en función de mujer? ¿Será lo mismo o no? No, porque se interpretan de distintas maneras. Se interpretan de distinta manera. Si este fuera el salario nomás, olvídense que es log, fuera salario, ¿cómo se interpretaría este coeficiente? ¿Cómo se interpretaría ese coeficiente si este no fuera log, sino que fuera salario solamente? ¿Cómo se interpretaría, chiquillos? Que si es mujer disminuye en 0,039. ¿Cómo? Que si es mujer disminuye en 0,039 el salario. Ya. A ver, ¿qué tipo de variable es esta? ¿Dummy o una continua? Dame. Dummy. Entonces, Benjamín, tú me respondiste, ¿o no? Sí. Ya. Ojo, que es lo que hemos estado repitiendo hace un ratito atrás. Cuando yo tengo una variable dummy, su interpretación no es igual que una continua. Porque este mide cuánto es y cuando la dummy es 1 respecto de cuando la dummy es 0. Por lo tanto, si esto fuera salario, insisto, no logaritmo de salario, si fuera salario, ¿qué te diría para empezar el signo? No interpretes el coeficiente. ¿Qué te diría el signo? Habla de disminución. No, hijo, aquí no hay aumento ni disminución. ¿Qué te dice el signo, dado que está acompañando una variable mujer? ¿Qué te está diciendo? El signo. Si alguien le puede ayudar. ¿Puede ser la pendiente, profe? No,
¿Esta es pendiente o es cambio en intercepto? En intercepto, ¿Por qué? porque está sola. Soma, ¿no es cierto? Es una dummy sola. Sí. ¿Cuál es dependiente? Experiencia, ¿no es cierto? Pero al parecer todo el resto son dummies. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice el signo? ¿Qué les dice el signo aquí? Que el salario de las ¿Dónde? mujeres es Menos. Es menor que el de los hombres porque sería menor como que el de el los hombres. Muy bien. Eso me está diciendo. Me está diciendo que el salario de las mujeres es menor que el de los hombres. Ceteris paribus. ¿En cuánto es menor? ¿En un 3.9%? No ¿O se ve necesariamente, en miles? porque aquí estamos en unidades que no son porcentajes, son unidades de salario nomás, Monetaria. en Ya. pesos. En 0,039 unidades monetarias o en 0,039 miles de pesos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Benjamín y todos, este coeficiente, si esto fuera salario, insisto, no log de salario, yo lo interpretaría que en promedio una mujer recibe un salario de 0,039 pesos menos que un hombre, ceteris paribus. ¿Sí? Aquí, menor en 0,025 pesos menos que un hombre, ceteris paribus. ¿Sí? Ojo, es lo mismo que vimos en la clase anterior, la semana pasada, por lo tanto, aquí tienen que ir aplicándolo de la misma manera. Este otro modelo, ¿cuál es la variable dependiente de nuevo? Logaritmo de salario. Ya, por lo tanto, nuevamente es un modelo log-lin, que vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Bueno, el nivel de ajuste No, pero y el el número modelo, de... no el resultado del modelo. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo 1 y este modelo 2? Que uno es con PCU y el otro no. Sí. Perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Y tienen, de nuevo, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Los puedo comparar o no? Sí, porque tienen la misma variable dependiente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería mejor? Con PCU. El con PCU. PCU, ¿no es cierto? ¿Qué representaría el intercepto aquí? La constante en este modelo. ¿Es como el mínimo de Multiplican- puntos que ¿Ya? sacaron o no? ¿Ah? ¿Se puede ver como el mínimo de puntos que tuvieron? ¿Por qué? O sea, si todas las demás variables fueron cero, ¿no? ¿Cuál es tu variable dependiente aquí? Ah, no, por el salario. ¿Ya? El logaritmo del salario. ¿Ya? O sea, Por lo eso, tanto, el ¿qué logaritmo será del la salario. constante? ¿Qué dijimos que era la constante en un modelo? ¿Podría ser el salario mínimo? De ahí vemos la interpretación más económica, pero ¿cómo se interpreta la constante? El salario cuando todas las otras se hacen cero. Pero ¿por qué dices el salario? Es la variable y, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cuál Sí. es tu variable y? Logaritmo del salario. Logaritmo. Eso, por lo tanto, ¿qué es lo que es la constante aquí? Es El logaritmo el del logaritmo del salario cuando no hay experiencia, cuando la educación es la omitida, que aparecer aquí la educación omitida es menor que enseñanza media, ¿no es cierto? Y cuando el ranking, aquí no tiene la variable ranking, ¿no es cierto? Por lo tanto, sin experiencia y con educación menor a la media. El logaritmo del salario es este. Y este es el logaritmo del salario sin experiencia, cuando el nivel de educación es menor que la media, porque tiene media, técnico, profesional, por lo tanto la omitida seguramente es menor que la media, cuando el ranking PSU es 0, ¿ok? No olvidar, siempre el intercepto va a ser siempre el mismo, valor de la variable dependiente cuando las variables sean 0. Cuando es continua, toma valor 0. Cuando es dummy, toma el valor de la categoría Omitida. omitida. Interprete, que no se los voy a pedir, se los voy a pedir para la próxima clase. Interprete los coeficientes de educación, ¿ya? Aquí dice cuál es la omitida, educación básica dice aquí, ranking PSU, que está en puntos, y experiencia en años.
¿Fue útil incluir el ranking PSU en el modelo, es decir, pasar del 1 al 2? ¿Fue útil? Sí. ¿Ya? Lo vamos a volver a revisar esto la próxima clase. Pero veamos. Primera cosa, ¿ya? Y vamos a hacer un recuento de los videos que yo presenté y de las lecturas para que por favor los revisen, ¿ya? Primero, nosotros estamos acostumbrados hasta ahora a tener modelos de este tipo. ¿Lo has visto? Lineal, que se llama modelo lineal, o lin-lin, como se le llama también. Lineal en variable dependiente y lineal en variables. ¿No es cierto? Explicativa. Donde la pendiente es constante, es un beta 2. Y la elasticidad, recuerden que es de y a de x, que es beta 2, por x partido por y. Este es el que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, en la realidad es difícil siempre, o en la mayoría de los casos, encontrar relaciones lineales constantes entre variables, y especialmente en la economía. Les hago un recordatorio. Cuando ustedes empezaron a estudiar Introducción a la Economía, ¿se acuerdan? ¿Qué aprendieron ahí? Que la utilidad es constante en la medida que yo consumo más y más de un bien o producto, o va cambiando esa utilidad. ¿Se acuerdan o no? Chiquillos, ¿se acuerdan de la utilidad? ¿Cuál era la pregunta, Luz? ¿Qué va pasando con la utilidad o la satisfacción que yo voy teniendo si yo consumo y consumo y consumo y consumo un bien? ¿Va disminuyendo? ¿No es cierto? ¿Tiene un comportamiento constante? No, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que pasa con el salario en la medida que uno va agregando más y más y más años de experiencia? ¿Va creciendo a una tasa constante? No a una tasa constante, puede ir a una tasa menor. Puede que Aumentando vaya una tasa menor. creciendo primero y decreciendo después, ¿no es cierto? Cuando ustedes estudiaron funciones de producción, si yo le agrego a un capital más mano de obra, pero el capital es fijo, yo le agrego más mano de obra, más mano de obra, ¿va creciendo la producción a tasas constantes? No, a tasa decreciente. Tasa ¿No es cierto? decreciente. Si yo voy agregando más y más publicidad para la venta de ciertos productos, ¿siempre va a ir aumentando las ventas? No. Quizás al comienzo, ¿no es cierto? Y voy a tener que buscar el punto de inflexión donde ya esa publicidad me genera más gasto que beneficio. Y hay muchos, muchos otros ejemplos. ¿Ya? Entonces, la realidad es que en general estos modelos Lean son poco aplicables a la realidad. Y más bien nosotros nos enfrentamos a realidades en donde la relación entre dos variables va cambiando en la medida que se va avanzando. ¿Ok? Para ello entonces, Mico, ¿ya? A pesar de que es un método y hay otros mejores y más avanzados, pero es el más clásico, generalizado, ¿ya? También me permite, ¿ya?, poder calcular modelos o estimar parámetros de modelos que no son lineales en variable y que me van a permitir poder introducir eso de que la pendiente ya no es constante. Una gama importante de estos modelos son estos tres que están aquí. ¿Los ven? Un modelo log-log, o conocido también como un log lineal. ¿Qué característica tiene? Mírenlo aquí. Que tiene el logaritmo en y y también tiene el logaritmo en x. ¿Lo ven? O un log-lim, semilogarítmico. Logaritmo en y, pero la x continua, lineal, igual como la habíamos estudiado hasta ahora. O un lin-log, lineal y logarítmico. ¿Ya? Si ustedes se fijan en estos tres, ya la pendiente, que es la derivada de y respecto de x, deja de ser, fíjense, deja de ser, ¿qué le pasó? Deja de ser constante. ¿Ya? Ya no es un beta, tiene el beta 2,
pero ya depende de los valores de y y x, de y o de x. ¿Ya? La demostración algebraica, por favor, la pueden hacer ustedes. ¿Ya? Háganla, me preguntan, por favor, no es más que la derivada. Y hay uno en particular que es muy interesante, que ustedes, si es que se acuerdan del modelo de Cobb-Douglas, la función de producción de Cobb-Douglas, ¿alguien la vio? Sí, me acuerdo algo. Algo, por lo menos de nombre, que se acuerde algo. Sí, Ellos que tenían eran una función de elevadas a una producción fracción. donde los coeficientes que tenían eran inmediatamente elasticidad. Ahora, qué interesante es esto, qué tiene de interesante que en estos modelos de este tipo, este coeficiente ya no es pendiente, sino que es directamente elasticidad. O sea, si yo estimo un modelo log-log, ese coeficiente yo lo puedo interpretar como elasticidad. ¿Se acuerdan cómo se interpretaba la elasticidad o no? Era la variación porcentual de De Y respecto a Y. respecto de un cambio porcentual en 1% en X. ¿Ya? Chiquillos, que quizás algunos están poniendo caras medias raras, ¿ya? Recuerden que este ramo es aplicación de lo que han aprendido. ¿Ya? Y ustedes, como buenos ingenieros comerciales, deben manejar los temas de elasticidad. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí lo que yo les estoy mostrando es que ustedes van a poder calcular la elasticidad de la venta de auto en función de la variación de su precio. La elasticidad del salario en función de la inversión que hace la empresa, ¿no es cierto?, en capacitación, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos tipos de modelos, todos los que están aquí, pero en particular estos tres que incorporan el logaritmo, me van a permitir que tenga pendientes ya no constantes, y uno de ellos en particular, los otros no los quise presentar porque o si no se iban a complicar la vida, ¿ya? Pero aquí el más importante es que el único modelo, la única forma funcional que me permite obtener la elasticidad directamente es uno que tiene logaritmo en Y y logaritmo en X. Otras dos formas funcionales súper relevantes, y que seguramente ustedes los han visto, es el cuadrático, por ejemplo, en donde yo agrego la misma variable explicativa, pero al cuadrado, que se usa mucho. Yo no sé, ¿alguno de ustedes está haciendo su trabajo empírico en salario? ¿Explicando el salario? Hay varios. ¿Quién está haciendo su trabajo empírico para explicar el salario? ¿Chicos? Ya, bueno. Parece que hoy día llegaron como medios dormidos, ¿ah? Comúnmente, esto se aplica mucho en economía, en microeconomía, para medir los rendimientos de los que hablábamos delante. Rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes. Y también otro que se usa, ¿ya?, en economía, por ejemplo, en macro, para inflación en función de desempleo. ¿Les parece? Esta es como la típica curva de Philip, ¿ya?, cuya pendiente, que es una despeje algebraico, esencialmente, ¿no es cierto?, van cambiando. Entonces, la primera señal aquí es que ya no necesariamente con MICO debo trabajar con modelos Lean, sino que también puedo incorporar otras formas funcionales, ya sea en la variable dependiente o en las variables explicativas, que me van a permitir mostrar cambios en Y ante cambios en X que no sean permanentes. ¿Ok? Ya. Dado que ya estamos avanzados en la hora y por lo visto están como un poco dormidos, ¿ya? No estamos dormidos. Es que les pregunto y no me contesta nadie. Es que yo por lo menos no tenía, mi trabajo empírico no es para explicar el salario. Pero Yo tenemos tampoco. 33 personas aquí, entonces por eso que como que nadie me pregunta. Y si no han leído, no han visto los videos y no han leído, es como un poco difícil, entonces se los recomiendo para que lo puedan revisar. ¿Ya? Entonces, el log, sea este o este, es un Me voy. instrumento
de los más populares en econometría. Oscila. ¿Sí? Se interpreta fácil, intuitiva, como vamos a ver. Nos va a permitir olvidarnos de las unidades de medida de las variables, ¿ya? Pero tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, que las variables deben ser estrictamente positivas, ¿ya? Porque existe el logaritmo de cero, ¿no? ¿Existe el logaritmo de un número negativo? Negativo no, pero el 0 creo que es 1. No, no existe tampoco. Tampoco. Tiene que ser un logaritmo de un valor positivo. Esa es la restricción. Por lo tanto, si usted tiene valor negativo en sus variables, no puede aplicar logaritmo. Porque si aplica, se le van a desaparecer todas esas observaciones, porque no va a poder aplicar logaritmo ahí, ¿ya? Por lo tanto, comúnmente, como está en el video completo, por si acaso, ¿cuándo es recomendable usar logaritmo? Cuando hay números grandes, poblaciones, por ejemplo, valores monetarios grandes como PIB, ¿ya? Como transacciones, pero no cuando son valores cero o negativos, ¿ya? Ahora, aquí está la forma de cómo yo presento originalmente un modelo. ¿Les parece esa? ¿A qué les recuerda esa fórmula? ¿Se acuerdan de esa o no? Esa A es una la demanda, clásica. ¿Mm? Dígame. a la curva de demanda. Esta es Porque está una la curva cantidad de de demanda, ¿no precio es y cierto? No es la más clásica curva de demanda, pero esta es igual a la curva de Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan o no? En la forma funcional que tiene, producción en función de trabajo y capital. ¿Se acuerdan? Así era la Cobb-Douglas. Pero aquí está aplicado a una función, como bien dice usted, de demanda. ¿Qué es lo que hicimos para pasar de esto a esto? Porque esta no la puedo estimar directamente con Mico. Ojo. Pero esta sí la puedo estimar directamente con Mico. ¿Qué hicimos para pasar de aquí a aquí? ¿Qué es lo que se derivamos. hizo? Transformaron los parámetros lineales. ¿Cómo la Transformaron los transformé aquí de parámetros aquí a aquí? logaritmos. O sea, ¿Chiquillos? Aplicando logaritmos. Perfecto. Estupendo. Aplicando logaritmos. Como estos se multiplican, se suman. Y como este está elevado, sale del logaritmo y se multiplica por el logaritmo. Propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Entonces, yo linealicé esta ecuación y la transformé en esta. Lo interesante es que esta sí puedo estimarla con Mico. ¿Cuál es la variable dependiente en este modelo? Cantidad. No, en este, en el que estoy mostrando. Logaritmo cantidad. Eso, logaritmo de la cantidad. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer yo con la variable cantidad que tenía para estimar el modelo con Mico? Aplicarle el logaritmo. Perfecto, la voy a tener que transformar en logaritmo. ¿Qué variables explicativas tiene este modelo? El logaritmo de precio y logaritmo del ingreso. Perfecto. Que no son las mismas que están aquí, porque aquí está precio y Y. ¿Te fijas o no? ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué es lo que voy a necesitar hacer previo a estimar el modelo? Aplicar el logaritmo. Aplicar el logaritmo. Constante, constante, y el logaritmo de una constante, ¿cómo es? Una constante. Por lo tanto, yo lo puedo estimar con Mico. Y este es un modelo log-log o log-lin. Log-log. Log-log, ¿por qué? Porque tiene logaritmo en la variable dependiente y tiene logaritmo en las variables Explicativas. explicativas. ¿Sí? Pero, profe, ¿cómo yo solo puedo aplicar, por ejemplo, logaritmo a la dependiente? ¿Matemáticamente se puede eso? Claro, hijo. Acuérdate que el logaritmo es calcular el logaritmo a 10. ¿En una igualdad me refiero? Claro, el logaritmo de 10 lo que te hace es que tú lo puedes calcular manualmente con Excel, ¿ya? Y aplicarle logaritmo, que no tienes por qué sabértelos de memoria. Tú le pones log, paréntesis, la variable y te va a sacar el logaritmo, ¿no es cierto? Y lo interesante en Gretel es que te los va a calcular solito. Tú le aplicas logaritmo a la variable y ¡pum!, te va a sacar todas las variables el logaritmo.
No sé Sí. si me entiende. Es como que yo hiciera, te voy a dar otra, en vez del logaritmo, que tú quisieras hacer la inversa, y tú tienes x, 3, 5, 8. ¿La inversa cuánto es? 1 partido por 3, 1 partido por 5, 1 partido por 8. ¿Qué variable vas a utilizar en tu modelo si es inverso? 1 partido por 3, 1 partido por 5, 1 partido por... No la x, sino que el 1 partido por x. Tu variable cambia de forma funcional, Ujú. de tal manera que ahora tu pendiente ya no va a ser constante. ¿Ya? Es mucho más cercano, como les digo, a la realidad, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el modelo, que la realidad, mejor dicho, no es lineal. ¿Sí? Bueno, hay otros que, hay otros modelos que también, por ejemplo, el anterior, ¿es log-lin o lin-log? Log-lin. Log-lin, logaritmo, y las dos variables explicativas son lineales. Lineales. ¿Te fijas, no? ¿Qué es lo que es el beta 0 aquí? El intercepto. ¿Qué sería? El valor del logaritmo de la producción. El Cuando logaritmo las de demás y, variables ¿no son es cero. cierto? El beta 0 sería el valor del logaritmo de y cuando ed y we son Cero. 0. Porque son continuas las dos, educación y la tasa de retorno del entrenamiento en el trabajo. ¿Sí? Y esta otra, Profe, cuando yo hago ¿cómo? ese análisis, ¿qué pasa con los errores? Con el Luis, ¿no se toma en cuenta, no? Siguen estando los errores igual que cualquier mico. A ver, buena pregunta. Cambio la forma funcional. ¿Los supuestos siguen presentes? Siguen presentes todos. No estoy rompiendo ningún presupuesto mico. Los errores siguen sumando 0, los errores siguen tratando de minimizarse con los estimadores que yo he determinado. Debo seguir teniendo variabilidad en X. ¿Me entiendes? Todo sigue igual. Si lo único que yo cambié fue, ¿qué es lo que cambié? La forma funcional de quiénes? De las variables. Variables, sí. ¿Ya? Y al cambiarlas, o cambiar una, o todas, estoy permitiendo que el modelo sea mucho más elástico, si lo queremos llamar así, en términos de que me va a poder mostrar cambios en el comportamiento o en la relación de Y y X. ¿Ya? Que un modelo Lean no me permitía porque tenía pendiente constante. Eso quiero que les quede súper claro. ¿Ya? Aquí hay otro modelo. ¿Qué modelo es ese? ¿Qué forma funcional tiene? Lineal. Lineal y cuadrática. Cuadrático, ¿no es cierto? Lineal cuadrática, sí. Cuadrático, muy bien. Ahora, si ustedes se fijan en esta misma variable, entonces, este modelo se utiliza especialmente para captar efectos marginales, crecientes o decrecientes. Porque fíjense, la derivada de y respecto de x, esta es la pendiente ahora. Entonces ya la pendiente deja de ser una constante, sino que es una constante más 2 veces v2x. Ahora, lo interesante es que este coeficiente me va a permitir ver los rendimientos. Si es positivo, creciente. Si es negativo, decreciente. ¿Ya? ¿Cómo se interpretan? Yo no lo voy a volver a repetir porque lo tengo en el video y lo tengo aquí escrito, así que les invito a revisarlo para que lo podamos revisar bien la próxima clase. ¿Ya? Ahí está, cada uno, cómo se interpreta el BI en un log-log, cómo se interpreta el BI en un log-lin, cómo se interpreta el BI en un lin-log y cómo se interpreta, en este caso, el cambio en y ante x en una cuadrática. ¿Sí? Esto es bien mecánico, chicos. Bien mecánico. Pero quiero que entiendan que claramente va a cambiar la interpretación dependiendo de la forma funcional que tenga el modelo. ¿Sí? Y la otra parte de esta semana que me interesa mucho que lo revisen y que está lo más fácil posible, se las traté de hacer en el video, ¿ya? Y que me tomo 5 minutos y ahí terminamos, que es observar la significancia global y la significancia individual. Y para esto me voy a ir a la última parte, porque
Esto otro es como bien mecánico, si me lo permiten. ¿Ya? Ya. Aquí tengo un Gretel, que era lo que usted me preguntaba delante. Aquí tengo un Gretel. Tengo el Gretel clásico con una forma funcional lin-lin, lineal y lineales. Pero cuando yo voy a mirar ahora la significancia individual y global, chiquillos, ¿ya? Individual y global, yo tengo que, este mismo output me va a servir. Si quiero medir el nivel de ajuste, yo tengo que elegir R cuadrado o R cuadrado ajustado. Alguien me preguntaba si estaban los dos. Miren, ¿ven que están los dos? El R cuadrado corregido es el que yo tengo que mirar. ¿Por qué? Porque es una regresión múltiple. ¿Sí? La significancia individual, por otro lado, va a evaluar si el coeficiente, el A que sea, cualquiera de estos, A0, A1, A2 o más A que yo tenga, es igual o es distinto de 0. ¿Y con qué voy a poder evaluar esa prueba? Que es parte de la estadística básica que ustedes estudiaron en algunos cursos atrás, que yo resumo, no asumo que ustedes lo saben todo, así que yo resumo por si acaso. ¿Ya? Que se puede evaluar con el intervalo de confianza o que se puede evaluar con la prueba T. Este T que está aquí, ¿es un T calculado o un T de tabla? Es un T Calculado. calculado. Calculado, ¿no es cierto? Que se saca Sí. como el coeficiente menos 0 Coeficiente. dividido por su desviación. Desviación. Y este yo lo tengo que comparar con un T de tabla. Para evaluar si rechazo o no H0. Es decir, si el coeficiente es o no estadísticamente significante. Y también lo puedo hacer con un intervalo de confianza. El Gretel, chiquillo, les da todo. Yo tengo esto, aprieto análisis y me va a salir un intervalo de confianza. Y la significancia global, que ahí les pido disculpas porque se me corrió esta línea azul que está ahí para acá, aquí debe ser un distinto de 0, que no tengo ese signo, entonces voy a tratar de buscarlo en otro lado para, ¿ya? Distinto de 0, me va a evaluar si todos los coeficientes dependientes, ¿cuáles son los coeficientes dependientes aquí? En el modelo. OPI y A1 densidad. y 2. Coeficientes dependientes, no variables. Ah, no, A1 y A2. A1 y A2. Todos los coeficientes dependientes, A1 es igual a A2 y es igual a 0. 0. Va a evaluar el modelo en su conjunto. A1 es igual a A2 e igual a 0. Y la alterna es que A1 y o A2 es distinto. Disculpen, aquí tiene que salir un distinto. Distinto de 0. ¿Qué prueba tengo que aplicar aquí? Una, que es la prueba F. Que de nuevo, chiquillos, aquí en Gretel me aparece. Me voy para acá. Estadístico F. Sus correspondientes grados de libertad, que aparecen en la fórmula, y el valor. ¿Este es un F calculado o de tabla? Calculado. Calculado. ¿Que lo tengo que comparar con quién? Con el F de tabla, que tengo que buscar en la tabla, con estos grados de libertad y este nivel de significancia que yo debo definir. ¿Ya? Lo mismo acá. Con estos grados de libertad y con este nivel de significancia que debo definir. ¿Ya? Entonces, para que podamos avanzar, chicos, lo vamos a retomar todo el jueves. Necesito que revisen los videos, al que le acomode más, mire los PPT que están arriba también como me lo solicitaron, y revisen, por favor, en lo que le quede más duda en la bibliografía también. ¿Sí? De tal manera de que podamos fluir un poquitito mejor en este ejercicio. ¿Ya? Y en base a ello, revisar lo que tenemos. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Comprometido hasta el jueves. ¿Sí? Revísenlo. Sí, ¿ya? Los profe. videos cumplí. Tiene cada uno máximo 30 minutos, así que me controlé. 34, ¿viste? Ah, Que primero que 34 con aparece. la introducción, sorry. Pero
Traté de hacerlo, no más de eso, para que pudieran verlo, y vayan tomando nota, y los que le quede más fácil, como me pedía una chica, ustedes, una alumna, que sea con el PPT, ¿ya? Esto es muy mecánico, se los aseguro, pero también tienen que comprender, por lo tanto, yo lo que espero el jueves es hartas preguntas de ustedes, ¿ya? Hartas preguntas que podamos hacer en una tarea que ya está en el Drive, en la página de la semana de ahora, ¿ya? En donde yo les pido que no la hagan completa, pero que en la medida que vayan estudiando, vayan respondiéndola, porque en base a esa vamos a ir desarrollando todo lo que estamos aprendiendo esta semana. ¿Ya? ¿Se acuerdan del Drive? Sí. ¿Sí? Ahí está. Si no la quieren hacer, no la hagan. ¿Qué les recomiendo? Que yo me voy a ir tomando, si es que voy aprendiendo o no, en la medida que yo vaya viendo si puedo hacer o no esos ejercicios. ¿Ya? Pero la vamos a hacer ese día también, la vamos a revisar ese día para ir aplicando inmediatamente todo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, profe. Parece que el fin de semana largo estuvo muy largo. Hubieron Demasiado. muchas cosas. Estuvo Muchas bueno. cosas. Quedaron agotados. Oh, sí, muchas cosas, profe. Muchas tareas, profe, para esta semana. Sí, entonces, ¿les parece? Vamos a hacer ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Algo así. un Sí. test chico nomás, no de 2 partes, sino que de preguntas más chico, para que así puedan responderlo bien, ¿ya? Y es esencial sí que revisen los videos, por favor, y la lectura, porque Sí, esto, profe. como les digo, va creciendo. Entonces yo quiero que, así como han ido aprendiendo, creo yo, bien hasta ahora, esta parte es esencial. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Bueno, profe. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, ¿qué me habló? No, Oscar. Oscar, cuéntame. ¿Cómo tiene que ver con el control anterior? ¿Cómo van a hacer las ponderaciones en mitad y mitad o es 60% el Excel y 40% el campo? Lo decía, No, el el campo. Excel lo decía. El Excel es 60 y la otra parte es 40. Lo decía el Excel. No sé si recuerdas que Ya, salía sí. 60 y 40. Era Yo, para tenerlo claro. qué bueno que me dices, Oscar, porque yo tengo calculadas esas notas. Entonces, yo no sé si ustedes quieren que se las publique, ustedes mismos las sacan y después la corroboran, porque de repente no les gusta que yo les publique todas las notas juntas. ¿O les da lo mismo? A mí me da lo mismo. Preferiría ver mi nota. ¿Les parece que se lo suba Ya. en el campus? Para que vayan teniendo el control de sus controles chicos. Mejor. ¿Sí? Súbanme la mano, a ver. Con su like. Estamos casi todos con el like. ¿Ya? Ok, entonces los voy a subir también. Entonces tengo que cambiar lo que subí anoche y tengo que subir esas notas para que ustedes vean. ¿Ya? Ya. Ya, un gusto verlo. Espero que el jueves estén con más ánimo. ¿Ya? Sí. Un Vamos a gusto. revisar los videos para el jueves, sí o sí. Un abracito a Gracias, todos y sigan gracias. cuidándose mucho. ¿Ah? Chao. Yo como que me siento media decaída también, así que quizás fui poco motivadora y lo que pasa es que como que me siento un poco resfriada. Espero que no sea nada. Si no aparezco el jueves porque tengo el corona, no sé. Ay, profe. Esperemos que no, que llegué a soñar que me da. Ya, ok. Un beso. Chao, profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Descansen un Igual. ratito. Ya, chao. Chao, profe. Chao, profe.